comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo iré, librado por Cristo bendito. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuán libre y gozoso en Cristo, no me es posible decir. Él llena de gracia mi alma, con Él es gozoso vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca le puedo olvidar, y silencioso no quedo, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Versículo 10, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribió estas palabras diciendo: pero tú has seguido mi doctrina, el testimonio del apóstol Pablo dirigido a este hombre de Dios llamado Timoteo. La palabra de Dios, hermano y hermana, tiene dos sentidos. Tiene su sentido material y su fondo espiritual. Podríamos decir que en su sentido espiritual podemos escuchar la voz del Señor Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo hacia la iglesia. En su tiempo, cuando Él estuvo en la tierra, una vez dijo: mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. Otra vez la palabra del Señor dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero más tarde, hermano y hermana, el Espíritu Santo da testimonio de esa doctrina del Señor. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 1, escribió, entre otras palabras, la doctrina de Cristo. La palabra doctrina, hermano y hermana, pienso que a estas alturas ya todos lo sabemos. Doctrina, la palabra doctrina es la instrucción o la enseñanza que se da a alguien por razón a sus creencias. Y en nuestro caso, como cristianos, la que nosotros los cristianos debemos saber, especialmente por nuestra fe y nuestra confianza que la hemos colocado en el Señor Jesucristo. El testimonio del Señor hacia la iglesia. Esa palabra me llamó la atención, hermano y hermana. Le decía que en su sentido material es el testimonio de Pablo hacia Timoteo, en su fidelidad para seguir fielmente esa instrucción, esa enseñanza, esa doctrina que ha aprendido por parte del apóstol Pablo, utilizándolo el Señor como un medio, como un canal de bendición para llevar a la vida de Timoteo tanta instrucción y tanta enseñanza. Pero le decía al principio que esta palabra me llamó tanto la atención. Pero tú has seguido mi doctrina. Me quedaba pensando, hermano y hermana, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo da testimonio del joven Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, has seguido mis enseñanzas, mis instrucciones. Llegué a la conclusión, oiga, hermano y hermana, que antes, hoy y más tarde ha habido, hay y habrá alguno que ya no quiere seguir la doctrina del Señor. Solo voy a hacerle mención de algunos ejemplos, como ejemplo. Usted ha leído la palabra de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 65. El Señor hizo una aclaración, y su aclaración fue una declaración o aclaración de verdad. En el versículo 65, por ejemplo, de ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor fue claro, de una vez directo, específico, y dijo: hay alguno de ustedes que no creen. Bueno, sencillamente esa declaración de verdad hizo que muchos de sus discípulos, la palabra dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oigan, ya no le siguieron, ya no siguieron al maestro, ya no siguieron sus pisadas, sus ejemplos, sus enseñanzas, sus instrucciones, volvieron atrás. Sencillamente, oiga, hermano, por la declaración de la verdad, algunos ya no han querido seguir esta verdadera doctrina, hermano y hermana. Siéntase dichoso, sintámonos dichosos, no orgullosos. El orgullo no es de Dios, hermano. No cabe decir sintámonos orgullosos porque estamos en la sana doctrina, porque el orgullo es pecado, diga, hermano.
En nosotros debe haber una satisfacción, una alegría, un sentimiento de placer, porque Dios en su gracia y en su misericordia quiso que llegáramos a conocer esta forma de doctrina. Oiga, hermano. Pero le repito, me quedaba pensando en esta palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo da testimonio con toda certeza y dice, pero tú has seguido mi doctrina? Y el Espíritu me hizo pensar por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, estoy maravillado de ustedes, de que tan pronto se hayan desviado, de que tan pronto se hayan salido del camino, de que tan pronto ya no hayan seguido esa forma de doctrina para seguir un evangelio diferente, aquel que los llamó a ustedes por su gracia y por su gloria para seguir un evangelio diferente. Oye, hermano, los Gálatas al principio, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, recuerde, él mismo también aclaró en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 en adelante, cuando alguna vez dijo que cuando él llegó fue y predicó a Cristo y a él crucificado. Y no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu del Señor, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ese mismo mensaje que le habló a los corintios, oiga, hermano, fue el mismo mensaje que llevó. No se puede creer, no se puede decir que hubo un mensaje diferente. No, el mismo evangelio que predicó a los corintios, oiga, hermano, en Corinto, fue el mismo que predicó en Galacia. Y al principio los Gálatas oyeron la palabra, la recibieron con gozo, se convirtieron a Cristo y comenzaron en esa forma de doctrina. Oiga, hermano, comenzaron a andar, a seguir la doctrina del Señor, pero lástima, más tarde se desviaron, más tarde se extraviaron, más tarde se salieron del camino. Oiga, hermano, la declaración me llama la atención, la declaración, oiga, hermano, el testimonio que el Señor Jesús, tratemos, hermano, no es fácil, tratemos de distinguir, de oír esa voz de Cristo interpretada en la palabra. Pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mis instrucciones, has seguido mis enseñanzas. Pero en este mensaje, hermano y hermana, quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, recuerde que sin Él no somos nada, hermano. Sin Él somos un cero a la izquierda. Quiero mostrarle con la ayuda del Señor, hermano y hermana, de dónde se origina el problema, la dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué algunos ya no quisieron seguir al principio? ¿Por qué algunos ya no quieren seguir esa forma de doctrina? Y algunos más tarde, si el Señor alarga su paciencia, ya no querrán seguir esa forma de doctrina. Le decía al principio, sencillamente por la declaración de la verdad, a nosotros nos consta. Oiga, hermano, yo no sé si alguna vez a usted le han preguntado de qué congregación es usted. A nosotros nos consta, somos testigos, oiga, hermano, de esas frases de algunos hermanos que nos han preguntado, ¿y usted de qué iglesia es? Bueno, algunas veces hemos tenido que decir, nosotros nos congregamos en el nombre del Señor Jesús en la sana evangélica, de la sana doctrina. Algunos nos han dicho en la sana evangélica, sí, en la sana, ahí muy duro, dice, muy duro, ahí muy difícil, dice. La palabra dice, pero tú
has seguido mi doctrina. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde se origina, hermano y hermana? Ha habido, eso no es nuevo. En el principio de la iglesia, algunos hombres que Dios también los usó al principio y hablaron la palabra con poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué se extraviaron? ¿Por qué ya no siguieron esa forma de doctrina? Vamos a mirar el origen, oye hermano, el origen. Miremos la palabra. Veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios. ¿De dónde? ¿De dónde se origina? Porque todo tiene un principio, oiga hermano y hermana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se origina, oiga hermano. ¿Quién es realmente el promotor? ¿Quién es aquel, oiga hermano, que trata de incitar y tomar los sentidos del creyente y desviarse de la fidelidad del Señor? El apóstol Pablo coloca el ejemplo que sucedió al principio. El apóstol Pablo dice: pero tengo miedo, pero tengo un gran temor en mi corazón, tengo miedo de pensar que como el diablo con su astucia, oiga hermano, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de la misma manera los vayan a engañar y tomando sus sentidos, tomando su espíritu, tomando su mente, lo vaya a desviar de la sincera fidelidad a Cristo, oiga hermano. Aquí se origina el problema que ha sucedido, que sucede y va a suceder mientras la iglesia esté sobre la tierra. Pero tengo miedo que como el diablo, que como Satanás, que como la serpiente antigua con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le colocaba, hermano, repito, le colocaba el ejemplo de los Gálatas, Al principio corrían bien, dijo el apóstol Pablo, ustedes corrían bien, vosotros corrías bien, pero ¿quién os estorbó? Ustedes caminaban bien, comenzaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Oiga hermano, si usted lee la palabra, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice que algunos judíos, oiga hermano, algunos judíos comenzaron a turbar la fe de los gentiles especialmente. Porque comenzaron a decir, si ustedes no se van a circuncidar y no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Oiga hermano, al principio de la iglesia, los hermanos comenzaron a turbarse en su fe, como que su fundamento, como que se temblaba así en este sentido. Como que su fe, oiga hermano, su confianza comenzaba a titubear, a turbarse. Todo creyente al principio. Bueno, se hizo un concilio, se platicó sobre el asunto, un consistorio en Jerusalén, se trató del asunto. Al final, la resolución del Espíritu Santo fue, bueno, hay que mandarle a los gentiles que se guarden de comer comidas sacrificadas a los ídolos, que se guarden de comer animales ya muertos, ya ahogados, que se guarden de fornicación, que se guarden de estas cosas. Si lo van a hacer bien, que la pasen bien, oiga hermano. Pero los Gálatas, que comenzaron en la gracia, comenzaron en esa forma de doctrina, el diablo tomó sus sentidos y los desvió de la sincera fidelidad al Señor, oiga hermano y hermana, los desvió. Algunas veces el creyente piensa, algunas veces hay propósitos, oiga hermano, y en más resoluciones otras veces. Sin embargo, hay un enemigo que trata, oiga hermano,
trata de tomar los sentidos del creyente, trata de tomar los sentidos y desviarlos de esa fidelidad al Señor, de esa forma de doctrina. El apóstol Pablo en ningún momento se equivocó cuando escribió dando testimonio de Timoteo. Y el Señor en su fondo espiritual dice: pero tú has seguido mi doctrina. ¿Sabe qué me viene a la mente, hermano? Lo que dijo Salomón. Salomón dijo: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobresales, tú sobrepasas. Otra vez dijo: una es la paloma mía, una es la perfecta mía. Oiga, hermano, la iglesia que practica la verdadera forma de la sana doctrina alcanza un testimonio de parte del Señor para decir: pero tú has seguido mi doctrina. Sin embargo, hay un peligro, hermano. El apóstol Pablo también dijo que a toda hora peligramos. Oiga, hermano, mientras estamos en el cuerpo, todo creyente verdadero corre el riesgo, oiga, hermano, corre el riesgo de que sus sentidos sean tomados y desviados de esa verdadera doctrina, la doctrina de Cristo, desviados de la sincera fidelidad al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice: tengo miedo de que como el diablo, de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Primero toma el espíritu, toma la mente. Oiga, hermano, el diablo toma el sentido del creyente, su mente, su espíritu, para tratar de desviarlo. Y le voy a mostrar cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Eso quiero mostrarle. ¿Cómo hace? ¿Qué medios utiliza? ¿Cuáles son sus medios, oiga, para tratar de desviar al creyente de esa sincera fidelidad al Señor, de esa doctrina de Cristo, de esa doctrina que hemos aprendido desde el principio? Oiga, hermano y hermana, miremos este ejemplo, veamos. ¿Cómo lo hace? Toma sus sentidos. ¿Qué medios utiliza? Veamos esta palabra. Segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Segunda carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad. Si usted lee Judas, en el único capítulo que tiene, versículo 11, el Espíritu Santo nos declara que Balaam, oiga, hermano, Balaam era un profeta, pero en ese tiempo era un profeta caído. Cuando se le presentó el ángel, era un profeta caído. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó Balaam, oiga, hermano? ¿Por qué Balaam se desvió de la sincera fidelidad al Señor? En el versículo 11 de la carta que escribió el siervo del Señor llamado Judas, en el versículo 11 dice que Balaam hacía las cosas por lucro, oiga, hermano, por un interés personal. Esta vez el apóstol Pablo dice: han dejado el camino recto. Han dejado. Eso significa, oiga, hermano, que comenzaron a caminar bien en el camino de verdad, en el camino, oiga, hermano, en la instrucción, en la enseñanza que el Señor Jesús dejó al principio, en esa forma de doctrina. Pero la palabra dice: han dejado, se extraviaron, se desviaron. Oiga, hermano, estaba pensando en esa palabra extraviar. Sus sinónimos es desorientar, sus sinónimos son descarriar, son sinónimos, oiga, hermano. Pero me llamaba tanto la atención pensar en el significado de esa palabra extraviar. Dice que es hacer que alguien pierda su dirección, su rumbo o su orientación. Oiga, hermano, cada creyente tiene fija una meta. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado,
pero trato de olvidar lo que queda atrás y exponiéndome a lo delante, a lo que está por delante, para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Oye, hermano, pero al principio, y como en la actualidad, y si la iglesia todavía permanece sobre la tierra, oiga, hermano, habrán también algunos que se desviarán por lucro. Voy a explicar. Balaam, oiga, hermano, ya no hacía la revelación de Dios. Bueno, un profeta, de hecho, un profeta era aquel llamado por Dios para revelar sus pensamientos, para dar una aclaración de verdad y aún para predecir un acontecimiento futuro. Ese era el trabajo de un profeta, oiga, hermano. Cuando el profeta revelaba algo, lo hacía, oiga, hermano, porque Dios se lo revelaba, pero no tenía que hacerlo por un interés personal. Balaam cayó, oiga, hermano, Balaam fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque cada revelación, oiga, hermano, él le colocaba un precio. Hace algunos años me llamó la atención, oiga, hermano, yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, pero me llamó la atención hace algunos años a un hombre que lo llamaron para una oración. Lo llamaron para una oración. Pero ¿sabe qué dijo él? Cuando lo llamaron para orar, porque había una necesidad. Oiga, hermano, ¿sabe qué dijo? Bueno, dijo, ¿de a cómo quiere su oración? Hay de a 50, hay de a 100, y hay de 500, hay de 1000, hay oraciones de 1000. También decía, mire, hermano, ya no se hace por gracia, sino se hace por lucro. Oiga, hermano, cuando alguien se inclina a la avaricia, está cayendo en el problema de Balaam, que cada revelación le ponía un precio. Oiga, hermano, que cada declaración de Dios le colocaba un precio. Bueno, si me pagas tantas monedas, tantos denarios, te voy a dar la declaración. La gente, hermano, los israelitas, por la necesidad de esa declaración, oiga, tenían que pagar. El corazón de Balaam se llenó de avaricia. Y si usted lee la palabra, oiga, hermano, el apóstol Pablo lo explica en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, que la avaricia resulta ser un lazo, una atadura, oiga, en la vida de cada ser humano. Y esta vez nos referimos a la iglesia, oiga, hermano. La avaricia hizo que Balaam se extraviara, y en la actualidad, oiga, hermano, no es de dudar, no es para que usted se sienta extrañado. Bueno, ¿cómo es eso que ahora se están cobrando las oraciones? No es para extrañarnos, hermano, porque si usted lee el versículo 3 de este capítulo 2 de la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, dice que por la avaricia harán mercadería de vosotros mismos. Oiga, hermano, la avaricia llenó el corazón de Balaam y se desvió. Ya no siguió esa forma, oiga, hermano, ya no siguió ese camino que el Señor le había trazado como profeta. Oiga, hermano, ya no se desvió, se extravió, se desorientó, oiga, hermano, se descarrió, se salió del canon, se salió del camino, se salió de la verdad de Dios. Oiga, hermano, la palabra dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Un día le preguntaron a un hermano de la sana doctrina, porque lo oyeron predicar, tiene ministerio. Se oye cuando alguien Dios lo usa, tiene ministerio, tiene poder en la palabra. Se oye, oye, hermano. Bueno, al terminar el servicio, estaban unas personas ahí y le dijeron, unos hermanos, para ser exacto, unos hermanos de otra congregación le dijeron, hermano, lo oímos predicar. ¿Cuánto nos cobra? Tenemos una campaña de 3 días. Le dijo, ¿cuánto nos cobra? Diga lo que quiera, le dijo, pida lo que quiera, lo que usted quiera le vamos a pagar. El hermano dijo, no puedo porque no gozamos comunión. Le dijo, mire, hermano, hubiera sido otro. ¿Qué hubiera sido usted o de mí, hermano? ¿Qué hubiera sido usted, hermano, que le diga, le voy a pagar 10,000 por la noche?
que usted y yo estemos necesitados, oiga, y de paso, que así como lo hizo con el Señor, se recuerda, tenía hambre, tenía necesidad, y ahí lo tentó, oiga. Muchos fueron tentados en el principio y se desviaron del verdadero camino de esa forma de doctrina, oiga hermano. Bueno, mi tiempo está por llegar, solo voy a mostrarle el otro versículo y vamos a terminar este mensaje. Miren, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Estoy tratando por la ayuda del Señor, o con la ayuda del Señor, mostrarle los medios que el diablo utiliza. Es cierto que toma nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro espíritu, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué medios utiliza para desviar al creyente? Miremos, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de la cual profesando algunos se desviaron de la fe, se extraviaron de la fe, se extraviaron de esa forma de doctrina, mi hermano. La gracia sea contigo. Amén. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como un consejo, oiga hermano, trata de evitar pláticas mundanas, trata de evitar pláticas mundanas, le dice, pláticas sobre la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia, hermano, bueno, es el conjunto de conocimientos. La palabra ciencia significa conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Si usted investiga, hermano, cuando se habla de ciencia, bueno, hay mucho que hablar. Están las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales, ciencias geográficas, ciencias geográficas y una serie de ciencias, oiga hermano. Pero cuando Pablo dice, vas a evitar pláticas mundanas sobre la falsamente llamada ciencia. ¿Ha oído usted hablar de las ciencias ocultas, hermano? ¿Ha oído hablar de las ciencias ocultas, hermano? O sin darse cuenta, usted lo está practicando. Dentro de las ciencias ocultas me llamó la atención pensar, oiga hermano, dentro de las ciencias ocultas están la alquimia, la astrología, la numerología, la parapsicología, la reencarnación, la adivinación, la angeología y la demonología. Hay una serie que componen las ciencias ocultas, oiga hermano. Hay una ciencia, estaba leyendo ahí, hay una ciencia donde le leen a usted el futuro solo por las líneas que tiene en la mano. Le leen, va a pasar esto, solo por las líneas. ¿Cuántos creyentes que se están desviando de esa verdadera forma de doctrina para seguir un evangelio diferente? Oiga hermano, el Espíritu Santo por el apóstol Pablo dice, evita las pláticas mundanas, oiga. Es un error, oiga hermano, es un error cuando un creyente de la sana doctrina tenga que ir para preguntar su futuro. Oiga hermano, nosotros tenemos un futuro, nuestra vista, nuestra mirada está en el pronto regreso del Señor para llevarnos a estar con Él por la vasta eternidad. Y se queda este mundo malo, este mundo, oiga hermano, donde hemos perdido cosas valiosas, pero se queda, se acaba, se termina. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro futuro. ¿Qué necesidad de ir a abocarse, oiga hermano, a alguien para leerle su futuro cuando nuestra vida está en la mano del Señor? Oiga hermano, el apóstol Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi enseñanza, mi instrucción. Gracias damos al Señor por su palabra. Él nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.